Hola, muy buenas tardes a todos los conectados en este primer webinar que organiza la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias. Mi nombre es Marcela Uchida y estoy actualmente presidenta de esta sociedad. Y en primer lugar quisiera agradecer el importante apoyo que nos está brindando Bayer con prestarnos esta plataforma y para poder llevar a cabo los próximos 3 webinars que tenemos pensados durante el año. Así que mis más cordiales agradecimientos a esta empresa Bayer. Y para que no nos atresemos más, voy a dar el paso a la doctora Carla Darrás, que es la directora del capítulo de El Joven Civil, y que junto con ¿cómo se dice? La junta, que está conformada por la doctora Beatriz González Ulloa como vicepresidenta, la doctora Silvia Pérez Rodrigo como secretaria, el doctor Luciano Fernández Chala como tesorero y el doctor Javier Rodríguez Lucero como past president. Le damos la bienvenida a Carla y para que nos cuente algunas cosas acerca de lo que viene. Gracias. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Bienvenidos a todos a este primer webinar. Es un gusto para nosotros poder estar ya partiendo con estas actividades académicas este año. El Club Joven Civil está encargado de un poco del contenido educacional que va a difundir Civil, principalmente a través de las redes sociales, y todo lo que se haga ahí también se va a subir a la página a la página web oficial para que cualquier consulta lo puedan volver a revisar allá. Nosotros somos 5 radiólogas especialistas en mama. Dali Avendaño, la doctora Dalia Avendaño, que está en México, la doctora Paula Triscornia de Argentina, la doctora Frances Bergeret de Uruguay y la doctora Tatiana Tucundúa de Brasil. Así que juntas vamos a estar trabajando para potenciar esta parte educacional, y cualquier sugerencia y comentario de todos ustedes va a ser siempre bienvenido. Así que hoy día partimos con el primer webinar. Va a estar a cargo de la doctora Elisa Droguet, con el título ¿Qué sabemos del cáncer de mama en población trans? La doctora Elisa Droguet es radióloga subespecialista en imágenes mamarias, es miembro staff de la clínica alemana en Santiago de Chile. Así que, Elisa, si puedes compartir tu pantalla, por favor, para partir con la presentación. Tenemos preparadas unas preguntas para todos los que están conectados ahora en la charla. Así que no sé si, Diego, las podemos poner. Y eso. Y queremos invitar al auditorio a que las puedan ir contestando desde su celular. Son 6 preguntas. Le salió en una ventana emergente. La idea es que el público las pueda ir contestando con lo que saben ahora, y nosotros las vamos a ir respondiendo en la charla y después. Si quieres, Carla, léelas para que... Ya, la primera pregunta es: ¿hay diferencia entre transgénero y travesti? Las opciones son sí o no. La segunda pregunta: ¿cuál es la forma correcta o más correcta para referirse a un paciente transgénero durante la ecografía? Las opciones son: por el nombre que aparece en su DNI o carnet, por su nombre social, no se recomienda usar nombre, siempre dirigirse con usted, y la última opción: no hay acuerdo establecido de cómo dirigirse o nombrar al paciente. Ahí para que las vayan contestando. La pregunta número 3: ¿cuál es la indicación de control en un paciente transmasculino de 45 años en tratamiento hormonal por 3 meses y sin cirugía? También es una sola opción entre ecografía anual,
mamografía anual, mamografía y ecografía anual, o no necesita imágenes y el control es clínico con palpación. La siguiente pregunta: ¿por qué consultan los pacientes trans al servicio de imágenes? Las opciones son mastalgia, nódulo palpable, control preoperatorio para implantes mamarios o todas las anteriores. La pregunta 5. En una ecografía a un transgénero femenino, usted detecta tejido fibroglandular bilateral, sin otro hallazgo patológico. ¿Cómo concluye el examen? Como ginecomastia bilateral, examen sin hallazgos de significado patológico, asignado masculino al nacer en terapia hormonal, o pared anterior del tórax sin hallazgos. Y la última pregunta es: ¿qué entiende por disforia de género? ¿Es un trastorno mental y debe ser tratado por un psiquiatra? ¿Es la sensación de angustia cuando la identidad de género difiere con el asignado al nacer? ¿Es la sensación de entusiasmo durante la transición de género? ¿O es la sensación de entusiasmo después de la cirugía de reasignación de género? Así que no sé si ahí pueden votar todos. Después vamos a ir revisando cada una de las preguntas. Para los que estén conectados durante la charla, en la parte inferior hay una caja que dice preguntas y respuestas. Todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir dejando ahí, escribiendo ahí, y nosotros las contestamos al final de la charla. Yo creo que ya alcanzamos a cerrar, Marce. Ya, estamos listos con las respuestas entonces. Está cerrada la cajita. Ya, ¿Se ve la Elisa. pantalla? Carlita, Sí, ¿se ve la pantalla? se ve. Se te ve y se te escucha. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias por convidarme a participar en este primer webinar, a las doctoras Uchidas y Darraz. Me pidieron que conversáramos esta tarde de qué sabemos del cáncer de mama en la población trans. En estos últimos años hemos visto a deportistas y actrices con una reasignación de género que han salido en importantes portadas de revistas. Entonces, nos pareció pertinente conversar un poco acerca de esto. Necesitamos saber ciertas definiciones antes de hablar del tema propiamente tal. Hay 4 ejes de género conocidos: la expresión de género, que es cómo yo me manifiesto con el otro, cómo es mi voz, cómo quiero que me nombren. La identidad de género, que es cómo yo me siento. Y la identidad de género puede estar o no asociada con mi sexo biológico o con el sexo asignado al nacer. Cuando la identidad de género está en concordancia con mi sexo biológico, yo hablo de un paciente cis o de una persona cis, no necesariamente de un paciente porque no está enfermo. Es decir, yo tengo un sexo biológico mujer y mi identidad de género es femenina, de mujer. Por lo tanto, yo sería una cismujer.
cuando estas dos cosas no están en concordancia, mi identidad de género con mi sexo biológico o mi sexo asignado al nacer, sería un paciente trans. La orientación sexual se refiere mi gusto por el otro, mi deseo sexual o el cariño que yo tengo por el otro. Hay tres nombres o definiciones que no podemos confundir: el transgénero, el transexual y el travesti. El transgénero, como vimos antes, es la persona que se siente, se identifica y expresa su género de manera opuesta con el que nació. Las personas transgéneros pueden ser hombres con identidad femenina o mujeres con identidad masculina. El transgénero, vuelvo a repetir, no se identifica con el sexo asignado al nacer y puede identificarse con el sexo opuesto, con ningún género o con varios. Y cuando se identifica con hombre o mujer, sería un transgénero binario. Y los transgéneros no binarios serían cuando no se identifican ni con hombre ni con mujer. Y ahí tenemos un espectro que se le llama paraguas, que serían los fluidos, queer, agénero. El transexual es otra nomenclatura, que es la persona que ya comenzó o está en proceso de comenzar el tratamiento quirúrgico o hormonal para cambiar su cuerpo y sea más acorde con el género con el cual se identifica. Y el travesti es quien se viste con ropa asociada al sexo contrario con el fin de disfrutar de la experiencia temporal de pertenecer a otro sexo. Quien es travesti no necesariamente desea un cambio de sexo permanente y tampoco es necesario que se autodefina como del género opuesto al que nació. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuál es la situación en Chile? En Chile no hay ningún estudio sobre el porcentaje de población transgénero. Solo existen altos márgenes de error por la discriminación que impera. Las personas trans ocultan su orientación sexual o su identidad de género. Pese a todo esto, en el censo abreviado del año 2017 se cuantificó que habrían 282 hombres trans y 754 mujeres trans. Alrededor de 1 millón de personas trans en Chile. El año 2010, nuestro país publicó unas guías clínicas para la educación corporal en personas con incongruencia entre el sexo físico e identidad de género. Y posterior a esto hizo una circular el año 2011 donde se le solicitaba a lo personal de la salud que a los pacientes trans o a las personas trans, en lo posible, se les llamara por su nombre social, no por el nombre del DNI. Al año siguiente, el año 2012, salió la circular 21, donde se le solicitaba al personal de salud que a los pacientes trans se les nombrara por su nombre social. Y el año 2019, en diciembre, se promulga la ley 21.120, donde se reconoce y da protección a la identidad de género. Si uno hace una búsqueda rápida en Internet, en PubMed, y uno pone transgénero, uno ve alrededor de 12.000 estudios de pacientes o población transgénero. Y la mayoría son publicados en los últimos 5 años. Si uno hace una búsqueda más acotada y pone transgénero y cáncer de mama, solo tenemos 198 resultados.
y la mayoría son en los últimos 5 años. Y con esto hicimos nuestra búsqueda y encontramos lo siguiente. El riesgo de cáncer de mama en pacientes trans. La incidencia en cáncer de mama en los trans masculinos es de 5,9 por 100.000 pacientes año sin mastectomía. Sería similar a las mujeres cis. Y los trans masculinos con cirugía sería similar a las mujeres cis con mastectomía profiláctica, es decir, menos de un 2%. Los transfemeninos el riesgo de cáncer de mama es de 4 por 100.000 pacientes año, que es un poco mayor que los hombres cisgénero, que es 1,2 por 100.000 pacientes año. Revisando la literatura, hasta el día de hoy, el mejor trabajo que hay de las características del cáncer de mama en pacientes trans es un trabajo realizado por los Países Bajos, por Holanda, el año 2019. La población estudiada fueron 3.500 pacientes y se les dividió en dos grupos. Los transfemeninos, 2.260 pacientes, y los trans masculinos, 1.229 pacientes. En los trans femeninos encontraron 15 cánceres invasivos, 3 cánceres in situ. Todos fueron con receptores de hormonas positivos y 8 HER2 positivos. La edad de promedio fue de los 50 años en los transfemeninos, con un inicio del uso de hormona a los 37 años. El uso de hormonas fue de 7 a 37 años, con un promedio de 18 años. Y el porcentaje de cáncer en los transfemeninos es mayor que en los cishombres y menor que en las cismujeres. El otro grupo fue los transmasculinos. Fueron 1.229 pacientes. A 4 pacientes se les encontró carcinomas invasivos y de estos 4 a 3 fue después de la mastectomía. La edad de promedio fue a los 47 años, con un inicio del uso de hormona a los 23 años. Vemos que los transmasculinos empiezan a tomar hormonas antes que los transfemeninos. El uso de hormona en los transmasculinos fue de 2 a 17 años con un promedio de 15 años. Y el porcentaje de cáncer en los transmasculinos es menor que en las cismujeres. Este trabajo, con un importante número de pacientes, concluyó que el riesgo absoluto de cáncer de mama en pacientes transgénero es bajo. Y el seguimiento sería igual que para las cismujeres si utilizan hormonas. ¿Por qué pueden llegar los pacientes a un servicio de imágenes mamarias? ¿Por qué consulta o por qué puede consultar la población trans a un servicio de imágenes? Pueden consultar por dolor, por nódulo palpable, por secreción papilar, aumento de infecciones y pueden tener síntomas musculoesqueléticos y respiratorios. ¿Y por qué tienen estos síntomas musculoesqueléticos y respiratorios? Porque los pacientes transmasculinos utilizan unas cintas que se llama el binder, unas cintas que van en el tórax muy apretadas, muy ajustadas para que las glándulas mamarias no se les noten a los pacientes que no han sido sometidos a una cirugía de mastectomía. También consultan por seguimiento mamográfico previo a una cirugía reductora, por seguimiento o conducta por hallazgo incidental del cáncer después de una cirugía reductiva, por complicaciones. ¿Complicaciones de qué? De cirugía, de implantes mamarios. También se inyectan biopolímeros, por un seguimiento de cáncer de mama o seguimiento de pacientes de alto riesgo. Los transmasculinos utilizan hormonas, utilizan la testosterona.
que puede ser intramuscular o subcutánea. La testosterona provoca una involución del tejido mamario. Y también utilizan la progesterona para reducir la menstruación. También algunos utilizan la 5-alfa reductasa para evitar la alopecia que provoca el uso de testosterona. Las características corporales masculinas aparecen en los primeros 6 meses, teniendo su efecto máximo a los 3 a 5 años de uso. Aún no existe evidencia sobre los efectos del uso de la testosterona a largo plazo. Este es un ejemplo sacado de la literatura, donde vemos dos pacientes de distintas edades, de 30 años y de 60 años, con el uso de hormonas. El paciente de 30 años, con solo 1 año de uso de hormonas, ya vemos que hay una involución de su tejido mamario. Ya no tenemos este tejido denso que uno esperaría encontrar en una mujer joven. Y este otro caso, un paciente de 60 años con 20 años de uso de hormona, vemos que es adiposo el tejido, no ha disminuido más la cantidad de tejido. Por lo tanto, el uso de hormonas en los pacientes trans masculinos tiene un efecto rápido, independiente de la edad del paciente. Aquí vemos unas imágenes que me las prestó un doctor que se dedica a pacientes trans. La cirugía se llama cirugía de masculinización torácica o cirugía de reafirmación de género. La mastectomía les provoca a los pacientes un gran alivio de la disforia. La disforia es una profunda aflicción que les ocurre a estos pacientes cuando el sexo biológico no coincide con la identidad de género. Entonces, al realizar la mastectomía, ellos ya no sienten esta angustia, esta aflicción. La mastectomía se realiza con al menos 6 meses del uso de las hormonas, con el pase del psicólogo y también del psiquiatra. Son pacientes que están bien evaluados. Hay una exéresis de la glándula, una eliminación del exceso cutáneo y una remodelación del complejo areola-pezón. Este es otro caso que me lo prestó un doctor de la clínica, donde vemos una paciente antes de la cirugía, en el postoperatorio inmediato, donde vemos la remodelación del complejo areola-pezón, la cicatriz en el pliegue inframamario, no hay tejido sobrante, y aquí vemos en el postoperatorio al mes, donde está la cicatriz en el pliegue inframamario, la remodelación areola-pezón, no hay exceso de piel y vemos las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las complicaciones de una cirugía de reafirmación de género? Porque hay complicaciones. Podemos encontrar hematomas, seromas, infección, necrosis del complejo areola-pezón y exceso de piel en los extremos de la cicatriz. El hematoma y el seroma es de fácil evaluación con la ecografía, e incluso podemos hacer una punción aspirativa guiada por ecografía para aliviar el seroma o el hematoma si el médico tratante así lo necesita. ¿Cuáles serían las recomendaciones de screening para el transgénero hombre? El hombre transgénero sometido a una reducción mamaria o sin cirugía torácica, la recomendación es un examen de mama y mamografía de screening como en las cismujeres. En los hombres transgéneros después de una mastectomía bilateral,
no está recomendada la mamografía. Se le solicita un examen físico anual de pared torácica y regiones axilares. En el preoperatorio de hombres transgéneros, sí se les recomienda una mamografía. Y los pacientes trans con mutación BRCA se controlan igual que las mujeres cis con mutación. ¿Qué hemos visto de los trans femeninos? Los transgéneros femeninos usan hormonas, los estrógenos transdérmicos, que pueden ser orales, intramusculares o transdérmicos. Uso de antiandrógenos como la espironolactona o progestágenos, que suprimen la testosterona endógena. El aumento del volumen mamario después del uso de los estrógenos es de 3 a 6 meses. Este volumen mamario llega a un máximo de estado de Turner 2 a 3. Y más o menos después de 2 a 3 años del uso de hormona. Esto es importante. La histología del parénquima mamario con el uso de estrógeno es muy semejante al de la mujer cisgénero. Vamos a tener formaciones de ductos y lobulillos. Entonces, en los trans femeninos no debemos hablar de ginecomastia. Aquí tenemos una paciente transfemenina después de 2 años de tratamiento con hormona. Vemos que hay un discreto aumento del diámetro areolar, poco desarrollo del polo inferior mamario. Por lo tanto, tienen una baja satisfacción con el resultado puramente hormonal. Y la cirugía de elección para las pacientes transfemeninas es una mamoplastía con implantes. ¿Cómo estudiamos? Las tecnólogas me dicen, doctora, viene una paciente trans, ¿cómo la estudiamos? Y la estudiamos como dice la literatura, tal cual que una paciente cis. Este ejemplo es de la literatura, paciente 55 años con uso de hormonas por 30 años y posterior implantes con silicona. ¿Y qué vemos en este examen? Vemos el implante que tiene una rotura extracapsular. Entonces seguimos estudiando a esta paciente como estudiaríamos a todas las pacientes cis, con una ecografía mamaria y eventual resonancia para evaluar la mama contralateral. Otro paciente transfemenino con implante le hacemos las proyecciones Eklund, que también le hacemos a las pacientes cis, y así evaluamos apropiadamente el tejido mamario. Y si el tejido mamario es denso, también le vamos a pedir una ecografía, igual que a las pacientes cis. Este caso es de la literatura, una paciente transgénero femenino con el uso de estradiol y medroxiprogesterona y consulta por un nódulo palpable. El nódulo palpable se le hace una marca con un elemento metálico en el cuadrante superexterno, se localiza el elemento metálico que corresponde a su nódulo palpable y se ve que es tejido mamario. Se le explica a la paciente, se le conversa y se le tranquiliza que lo que tiene es benigno y que nos vemos el otro año con sus controles de rutina. Otro paciente, también de la literatura, de 60 años de edad que consulta por nódulo palpable. ¿Qué le hacemos? La mamografía de 4 proyecciones. ¿Y qué vemos? Un nódulo. Tenemos que caracterizar este nódulo, igual que a las pacientes cis. Le pedimos una ecografía. Y en la ecografía que vemos, un nódulo sospechoso y otro nódulo más pequeño que no se veía claramente en la mamografía. Y esto fue un carcinoma ductal infiltrante. Otro caso también de la literatura que también encontramos patología benigna igual que en las mujeres cis.
calcificaciones benignas. Este es un paciente de 73 años con uso de hormona e historia de cáncer de colon. Este caso de la clínica de hace casi 2 años, 1 año y medio, una paciente transfemenina con uso de hormona e inyección de silicona. Su médico tratante le pide la mamografía y la ecografía. Muy difícil evaluar el tejido mamario en pacientes que se han inyectado silicona o biopolímeros. Por lo tanto, la mamografía no nos aporta mucho para evaluar el tejido mamario. Y la ecografía nos aporta aún menos. Vemos muchas zonas. Entonces, ¿cuál es el examen de elección para esta paciente? La resonancia. Aquí podemos evaluar perfectamente el tejido mamario y vemos los innumerables siliconomas que tiene. ¿Cuáles serían las recomendaciones de screening para las transgéneros mujeres? La Sociedad de Imágenes Mamarias nos dice que la edad para comenzar con el screening sería a los 40 años, la frecuencia una vez al año y no nos habla nada de la duración de la terapia hormonal. El Centro de Excelencia de San Francisco, que es un gran centro para la salud de los pacientes transgénero, nos dice que la edad inicial para el screening mamario sería los 50 años con una frecuencia cada 2 años. Y la duración de la terapia hormonal que sea mayor de 5 años. También vimos en la literatura el centro Fenaway Health, que es un gran centro para los pacientes transgéneros que queda en Boston. Nos dice que la edad inicial sería los 50 años, con una frecuencia anual y que la duración de la terapia hormonal tiene que ser mayor de 5 años. Y la sociedad endocrina nos dice que la edad inicial tiene que ser igual que para la cisgénero, la frecuencia igual que para la cisgénero y la duración de la terapia hormonal no nos dice nada. Entonces, ¿qué es lo extra que tendríamos que poner en nuestra ficha de las unidades de mastología? Es importante considerar el sexo del nacimiento y el género. Poner género en la ficha y que la misma paciente lo llene. Si usa hormonas, ¿qué tipo de hormonas usa? Si usa estrógenos, progesterona, testosterona, ¿por cuánto tiempo usa? O si ha sido infrecuente, si se lo recetó a alguien o ella misma. Y si ha tenido cirugía de reasignación de género. Esto sería como lo extra que pondríamos en nuestra ficha si vemos con alguna frecuencia pacientes transgénero. Ahora, en el último año hemos visto, no en la literatura, pero sí en las noticias, que han empezado los pacientes a arrepentirse de la cirugía y del uso de hormonas. Ya han demandado al gobierno por ellas haber sido sometidas a una cirugía. Entonces, todas estas pacientes tienen que tener un apoyo de endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos y que sean mayor de edad para tomar una decisión como sería una cirugía de reasignación de género. Eso sería lo que les traigo hoy día. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Elisa, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla.
Preguntan si va a quedar grabada la Entonces, clase, Carlita, porque parece que hay lluvia en sí, una zona de una niña. ahí la contestamos y a todo lo que se haga queda grabado y queda por la página web oficial de la CIVIM. Entonces, muchas gracias por tu presentación, Elisa. Yo creo que estuvo súper clara. Vamos a pasar a responder las preguntas que les hicimos al principio. Diego, no sé si podemos poner al tiro los porcentajes o se va viendo a medida que yo voy. Entonces, ahí tenemos la pregunta número 1. ¿Hay diferencia entre el paciente transgénero y travesti? El 95% respondió que sí y el 5% respondió que no. Y la respuesta correcta era que sí, como la Elisa lo explicó en la clase, ¿cierto? Para la pregunta número 2, ¿cuál es la forma más correcta para referirse a un paciente transgénero durante la ecografía? El 17% dijo que por el nombre que aparece en su DNI, el 45% por el nombre social, el 24% no se recomienda usar nombres, siempre dirigirse con usted, y el 14% no hay un acuerdo. Aquí tuvimos unas respuestas un poco más variables, pero la respuesta correcta es, o lo más correcto, es referirse a estos pacientes por su nombre social. Y si uno no lo sabe, lo correcto es preguntarle y, o sea, referirse a él por usted, pero siempre tratar de preguntarle y hacerlo por su nombre social. Elisa, no sé si tú también quieres ir comentando las No, está perfecto, respuestas. Carlita, está muy bien. Ya, así que esa era la respuesta correcta. Para la pregunta 3, ¿cuál es la indicación de control en un paciente transmasculino de 45 años en tratamiento hormonal por 3 meses y sin cirugía? Aquí también hubo un poco de variabilidad, pero la gran mayoría, el 59%, respondió mamografía y ecografía anual, y en porcentajes parecidos los otros, ecografía anual, mamografía anual o no necesita imágenes. Entonces, en este caso es un paciente transmasculino en tratamiento hormonal, por lo tanto era una mujer que se identifica como hombre y está en un proceso, está recibiendo hormonas, pero no tiene cirugía, es decir, todavía tiene tejido mamario. Por Perfecto. lo tanto, Eso. la indicación, o sea, el seguimiento adecuado es mamografía y ecografía anual. La Elisa lo dijo claro en la clase, se la trata como una mujer, o sea, igual que a una mujer cis. Esto es la recomendación. La siguiente pregunta, ¿por qué consultan los pacientes trans al servicio de imágenes? Aquí la gran mayoría contestó correctamente, 82%. Consultan por mastalgia, nódulo palpable, puede haber secreción por el pezón también, o el control preoperatorio para una cirugía. Muy bien. La siguiente pregunta, que también hubo ahí un poco divididas las respuestas, dice, en una ecografía a un transgénero femenino, usted detecta tejido fibroglandular bilateral, sin otro hallazgo. ¿Cómo concluimos el examen? Como ginecomastia bilateral, el 32%, como sin hallazgo patológico el 45%, asignado masculino al nacer en terapia hormonal el 24%. Y la respuesta correcta es examen sin hallazgos de significado patológico. Elisa, no sé Mm. si quieres comentar la respuesta de esta pregunta. Bueno, claro, porque los transgéneros femeninos lo menos que quieren es que es la discriminación. Y si nosotros decimos sin hallazgos de significado patológico, estamos informando igual que una cismujer. Una ginecomastia no sería correcto porque son pacientes que están recibiendo hormonas y como vimos, estas hormonas forman ductos y lobulillos igual que las cismujeres. Y asignado masculino
¿Qué decía la respuesta? Asignado masculino al nacer en terapia hormonal. Más bien, si yo quiero poner que fue asignado masculino o está tomando hormona, eso ponerlo dentro de los antecedentes, no en la conclusión del examen. Y pared anterior del tórax sin hallazgo, bueno, eso está bien que nadie haya votado porque está perfecto. Súper. Y la última pregunta, ¿qué entiende por disforia de género? Que la gran mayoría contestó en forma correcta. Sí. Es la sensación de angustia cuando la identidad de género difiere con el asignado al nacer. Como también quedó claro en la presentación. Hay unas preguntas. Elisa, sí, hay unas preguntas, te las voy a ir leyendo. Preguntan, ¿en cuánto tiempo después del tratamiento hormonal en cis femenino se notan los cambios por imágenes en la mamografía? Lo vimos, eso lo vimos en una de las diapositivas, que vimos que el máximo de desarrollo de la glándula mamaria es a los 2 años, 2 o 3 años. Pero los pacientes siguen no quedan totalmente conformes con la terapia hormonal. Y por eso después optan por la mamoplastía de aumento, ¿no es cierto?, con silicona. Pero si es solo tratamiento hormonal, es después de 2 años. Y máximo hasta un Tanner 2 o 3. Siempre con BIRATS. Se caracteriza con BIRATS, siempre el BIRATS es fundamental. Siempre el BIRATS. Y Esa era la siguiente pregunta. la siguiente pregunta. No, está bien, esa era la siguiente pregunta. Y la otra dice, ¿cómo sería la descripción en el informe de ecografía y mamografía en trans femenino y trans masculino? Igual, siempre igual. Igual que los cis. Igual que las cis mujeres o que los cis hombres, sin ninguna diferencia. Sí ayudarnos en los antecedentes. Paciente de sexo femenino, masculino, con uso de hormona, va examen preoperatorio o evaluación de nódulo palpable. Es lo mismo. Solo tenemos que aportar dentro de los antecedentes el tiempo de uso de hormona, la edad y si es un examen preoperatorio o control de rutina. Súper. Otra pregunta dice, al dirigirse por su nombre social, ¿existe algún problema con temas legales? No, el problema va a ser al revés, digamos. Si uno no los llama por su nombre social, ahí a uno la pueden demandar por discriminación. Es el Y respeto ahora, al otro en el fondo. Ellos necesitan sentirse validados como hombre o como mujer o como no binario o como ella, ille, entonces es importante preguntarles cómo quieren que uno los nombre. Hace 10 años atrás eso no existía y uno los nombraba por su nombre del DNI o del carnet. Ahora se les pregunta y en la ficha, de hecho, se les pone su nombre social. y hay una pregunta que es parecida, pero es al revés. ¿Las imágenes impresas finalmente se entregan con el nombre legal del paciente y no el nombre social? Claro, es que eso es personal, po. No, eso tendría que ser, si él no ha hecho ningún cambio de su género, se le entrega con el nombre de su que está registrado en la ficha, Con el nombre con su, legal. Sí, porque tengo, con su nombre legal, exacto, exactamente, porque es un documento oficial. Cuando uno los llama a viva voz, Juanita, eso es, Pedrito, entonces eso es importante que esté de acuerdo a lo como él se sienta bien. Y lo otro es como personal, él lo verá él nomás y si quiere lo muestra o no, diga. que es lo mismo para cualquier cosa legal, seguros, certificados, que tiene que ser con su nombre legal, entonces.
Claro, ¿cierto? que puede estar de acuerdo o no ahora en Chile por lo menos como tenemos una ley que puede estar de acuerdo con con su género. Y tenemos una última pregunta. En paciente transmasculino que se ha realizado la mastectomía, ¿se recomienda mamografía, ecografía o ninguna de las anteriores? Bueno, el transmasculino sería lo mismo que una paciente con una mastectomía profiláctica. Las pacientes con mastectomía profiláctica no les hacemos ni mamografía ni ecografía, solo su palpación y si ellas se sienten algo, van al médico y el médico verá si les pide una eco o alguna otra cosa, pero es solo el examen físico en los pacientes sin glándulas mamarias, lo mismo que un hombre, solo examen físico. Y una última pregunta, Elisa, no sé si la sabes. Dice, ¿se puede preguntar la fecha de última menstruación a un paciente trans? Claro, uno le puede preguntar todo, siempre que hay que tener mucho cuidado y tratarlos como con mucha delicadeza para que no se sientan ofendidos o maltratados. Los pacientes han sido discriminados, tienen alta tasa de suicidio, en las familias no los quieren, en general viven con amigos, entonces yo creo que teniendo respeto y cariño por estos pacientes, uno puede preguntar lo que uno quiera. Bueno, yo quiero agradecer a los asistentes por haber respondido el cuestionario. Hemos tenido un muy buen quórum con las respuestas, con la participación y también por las preguntas que han hecho ahora al final. Agradecer a la doctora Droguet por su presentación, a Bayer también que nos auspicia con la plataforma. Y bueno, yo creo que este es un tema importante, ¿cierto? Hay muchos desafíos todavía al respecto. El porcentaje de pacientes trans es poco, pero es algo que está presente hoy día y que probablemente vayamos viendo más y con mayor frecuencia en el futuro. Así que como radiólogos tenemos que estar preparados para poder conocer las necesidades médicas que tengan estos pacientes. Un par de anuncios para nuestros asistentes hoy día. Primero, invitarlos al Congreso de la CIVIM, que va a ser en octubre, va a ser en Costa Rica. Tenemos ya el afiche oficial, las fechas son del 25, que hay un curso precongreso, y el 26 y 27 va a ser el congreso con las clases con invitados internacionales, que personalmente va a estar, se los recomiendo, va a estar bien bueno. Todavía estamos como afinando algunos detalles con el programa final y pronto lo vamos a publicar. Y también avisar que el contacto que nosotros tenemos con muchos de ustedes es a través de sus correos, pero rebotan muchos correos porque está mal la dirección o porque ya no usan ese correo. Entonces, por favor, para los que no están recibiendo correos de la CIVIM, mandar un mail para actualizar sus datos a comunicacionescivim@gmail.com para que las podamos actualizar y les pueda llegar todas las actualizaciones y toda la información, todo lo que hagamos desde CIVIM. Eso. Marce, no sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias, Carla, Elisa, por su trabajo y por sus presentaciones. Así que los esperamos en octubre en el Congreso y obviamente pronto tendremos noticias de la fecha del próximo webinar. Muchas Así es, gracias. está Que tengan buen día. Está para la primera semana de junio, se me había olvidado decirles. Así que vamos a hacer propaganda también y les vamos a ir avisando a todos para que estén atentos. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Buenas noches.